Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre el efecto del milagro de sanación. ¿Cuántos saben que hemos recibido milagros de sanación? Hay muchos milagros de sanación que hemos recibido y Dios sigue haciendo milagros. Todos los días hace milagros. Dios Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue sanando, Él sigue prosperando, Él sigue haciendo maravillas y lo más importante, viene pronto. Pero todo eso lo hace ¿cuándo? En el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Las sanaciones, las liberaciones, sana, liberta y viene pronto, pero todo siempre en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro, todo en el tiempo de Él. Nosotros a veces nos desesperamos y queremos los milagros de Cristo ya. Y precisamente hoy vamos a ver qué significa el efecto de los milagros conforme a la palabra de Dios. El efecto de los milagros es el tema del día de hoy, el efecto de los milagros de sanación en la vida del cristiano y en la vida de todas las personas, porque el efecto de los milagros de Cristo se vienen dando en todas partes, inclusive en cristianos y en no cristianos, inconversos y convertidos. Para lo cual, pues, invito a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 9, verso 1. Juan, capítulo 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en el verso 7 dice: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Eso está en el verso 7. Vemos aquí un milagro grande del Señor. Pero primero vamos a definir lo que significa una enfermedad. Hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales, enfermedades del alma. La enfermedad física entendemos nosotros como alteración más o menos grave de la salud, más o menos grave, a veces más o menos. Eso es lo que significa una enfermedad, una alteración más o menos física, más o menos grave de la salud. ¿Dónde está el origen de las enfermedades? Pues en los deseos del corazón del hombre, muchas veces, y otras porque son aflicciones permitidas por Dios. ¿Por qué está en el deseo del corazón del hombre? Porque las enfermedades, la mayoría de las veces, son fruto del pecado. A veces cae el hombre en gula, en alcoholismo, en una vida desenfrenada, una vida rebelde, hace las cosas a su manera y vienen consecuencias. Cáncer en la laringe para los fumadores, el alcoholismo, viene un cáncer en el páncreas y así sucesivamente. La mayoría de las enfermedades que tiene el hombre son consecuencias de sus propios pecados, de sus adicciones, de su mal vivir, de su vida rebelde a los consejos de Dios. Casi siempre el pecado es deliberado, consciente, continuo y sobre todo falta de arrepentimiento, y eso es lo que se constituye como pecado, los deseos que están en el corazón del hombre que van contra los deseos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y sabemos que los deseos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Esa es la voluntad de Dios con respecto a todos nosotros. Pero nosotros nos gusta hacer cosas que muchas veces nos perjudican y terminamos nosotros con enfermedades buscadas por nosotros mismos, buscadas por los deseos del corazón, que de ahí emanan los malos deseos del corazón del hombre. Por eso dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, y el único que lo entiende y que lo comprende y que lo entiende es Dios. Nosotros a veces deseamos hacer siempre los deseos de nuestro corazón, y los deseos de nuestro corazón nos pueden llevar ¿a qué? A enfermedades por tener una vida desenfrenada, como la gula, el alcoholismo, la rebeldía. El Señor nos da muchos consejos a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros desatendemos los consejos que Dios da a través de su palabra, pues terminamos enfermos. Pero también la enfermedad también tiene origen en aflicciones permitidas por Dios. Muchas veces, porque en la Biblia se habla de muchas enfermedades que Dios permitió en la vida de seres humanos. ¿Para qué? En primera instancia, para que reconocieran a Jesús como el Salvador prometido. Cuando le dio vista al ciego, el versículo que leímos, ¿verdad? De Juan capítulo 9, verso 1. Que le preguntaron a Jesús que quién pecó, este o sus padres. Aquí es una enfermedad que no tiene origen del pecado ni consecuencias del mal vivir de esta persona. Era ciego de nacimiento, y sin embargo Jesús en su misericordia pues
para que se viera que Él hacía milagros y que Él vino a dar vista a los ciegos, no solamente a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales, los que no ven el caminar de Dios, los que no ven el actuar de Dios, pues se dio este gran milagro para demostrar que Él era el Salvador prometido, porque Cristo significa eso, el Salvador, el prometido para salvar a la humanidad. Otras veces para demostrar también que Él es la resurrección y la vida, como la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que está en Juan capítulo 11, verso 1. En ese demostró que Él es la resurrección de la vida. En Juan 11, 1, verso 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. El verso 3 nos dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellos. O sea, esta enfermedad permitida por Dios para glorificar al Hijo, para demostrar que el Hijo era la resurrección y la vida, para demostrar que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Los milagros de Cristo, todos los que están relatados en la Biblia, tienen un significado espiritual. No solamente se queda en el contexto material, sino tienen una connotación espiritual. En la resurrección de Lázaro nos demuestra que Él es la resurrección y la vida. Entonces vemos aquí como esta aflicción, en el caso del ciego, era para demostrar que Él era la luz, que Él es el que da vista a los ciegos, y en el caso de la resurrección de Lázaro, para demostrar que Él es la resurrección de la vida. Pero también se dieron milagros para que se cumplieran las Escrituras, por lo menos en Isaías 53, versos 4 y 5, que se había prometido que Él llevaría nuestras enfermedades, y por eso Él sanó no solamente a la suegra de Pedro, sino a todos los que estaban en el lugar cuando Cristo estaba aquí en este verso que dice Mateo 8:14, dice Mateo capítulo 8, verso 14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos los que llegaron a la casa de Pedro en ese momento que estaba Jesús, Jesús los sanó, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces vemos aquí enfermedades permitidas por Dios para corroborar que Él era el enviado, el Mesías, el Cristo, el ungido. Y Dios la permitió, esta enfermedad, la sanación de la suegra y de todos los que estaban en el lugar, todos los enfermos que llegaron al lugar, a la casa de Pedro, inclusive hasta endemoniados, echó fuera a los demonios. Entonces vemos aquí que el origen de estas enfermedades fueron permitidas por Dios para el reconocimiento a Jesús como el Salvador prometido y para demostrar que a través de Él se estaban cumpliendo las promesas o la profecía establecida en el Antiguo Testamento, más exactamente en la establecida por Isaías. En el capítulo 53, versos 4 y 5, se cumplió esa profecía en vida de Jesús, no en la cruz. Fíjense ustedes que esta profecía de Jesús se cumplió Jesús en vida, no después de muerto, no después de crucificado, porque Jesús cuando hizo estos milagros para que se comprobara lo que decía Isaías, lo hizo en vida, no después de la cruz. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay otras enfermedades que son las enfermedades del alma. Esas son las enfermedades del alma, las podríamos decir que son esos miedos, los rencores, las obsesiones, el afán. Hay muchas personas que por afán tienen afán desmedido por el dinero, ese amor al dinero desmedido que los lleva a cometer locura, a cometer inclusive delitos y a cometer cosas que después terminan arrepintiéndose. Esas son enfermedades que tiene el alma. Eso difícilmente el hombre a través de su tratamiento lo puede curar. ¿El origen dónde está? En el pecado. Son efectos o consecuencias del pecado, esas enfermedades del alma que dañan la relación con Dios y obviamente la relación con el prójimo. Y también produce muerte tanto espiritual como muerte eterna. Son las consecuencias de las enfermedades del alma y son obviamente producidas por el pecado. Al hombre le da miedo por no poder satisfacer sus deseos y por eso termina haciendo cosas indebidas ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre.
Nosotros tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Es el mayor milagro que podamos recibir de Cristo. ¿Cuál es el mayor milagro que podemos recibir de Cristo? La paz que solamente Cristo nos da. Esa paz que es incomprensible al pensamiento de cualquier persona. ¿Cómo se explica que una persona esté en paz en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad? Entonces, esa enfermedad del alma se combate obviamente teniendo a Cristo en nuestro corazón. Porque la gran promesa de Cristo fue esa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como le da el mundo, para que no tengan miedo. El miedo origina cualquier clase de problema o enfermedad del alma, y eso como consecuencia ¿de qué? Del pecado, del afán del hombre de satisfacer sus propios deseos a su manera, no a la manera de Dios, sino a la manera de paz, a la manera de Dios. Dice Isaías 57, verso 21, con respecto a la paz, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La persona que impía, ¿cuál es? La que hace las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay paz para ellos. La paz solamente la empezamos a encontrar nosotros cuando andamos o caminamos conforme a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque eso es lo que nos da otro miedo cuando no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Los milagros de sanación, vamos a entrar ya en materia, los milagros de sanación pueden ser de dos puntos de vista, por sanación de enfermedades físicas o por sanación de enfermedades espirituales. El efecto de la sanación por enfermedades físicas es más bien un mensaje para los incrédulos, porque ¿cuántas veces nos hemos visto personas que han recibido milagros, que ellas mismas lo corroboran, y que lo corroboran médicos, y que lo corrobora la ciencia, que recibieron un milagro, que esa persona, desafortunadamente, que si no hubiera sido por actuar milagroso del Señor, no hubiera podido sanarse? Y sin embargo, sigue en su vida desastrosa, en su vida pecaminosa. No son acordes con ese favor que le hizo Dios, ¿verdad? Entonces vemos que los milagros, la mayoría de los milagros tienen un efecto más para los incrédulos, porque es un efecto visible ante algo que sucedió por un Dios invisible. Es prueba de una mayor autoridad que da liberación espiritual, pero muchas veces desafortunadamente hemos visto personas que han recibido milagros físicos certificados por la medicina, como la desaparición de un cáncer, la desaparición de cualquier enfermedad muy, muy graves, que de la noche a la mañana no están. Eso es el producto del efecto de la mano milagrosa del Señor. Pero ese efecto no tiene connotación espiritual, porque la mayoría de las veces las personas no se convierten, siguen en su vida. Otros reciben el mensaje, otros ven en ese milagro de Dios que Dios es sanador, pero el que lo recibió casi siempre sigue en su propia vida. O sea que vemos que los milagros de sanación tienen un mensaje para los incrédulos, para las personas que están alrededor de ella. Pero la persona que recibió el milagro muchas veces no cambia su manera de vivir. O sea, el propósito de Dios siempre se cumple con los milagros. Cuando Dios hace un milagro, ya sea en la vida de esa persona o en la vida de otras personas alrededor, pero el propósito de Dios siempre se cumple. Cuando hay un milagro, el propósito de Dios se cumple, y llevar un mensaje de salvación para él o para otra persona. Depende de la persona que recibió el milagro de sanación que lo deje pasar. Pero el verdadero milagro es un cambio en la forma de comportarse, en la forma de actuar, en la forma de actuar de esa persona. Entonces vemos que un milagro físico necesariamente no termina en la conversión de parte del que recibe el milagro físico. Otra persona que vio el milagro físico en otra persona puede ser la que se convierta. En otras palabras, el mensaje de salvación iba para otra persona, no para la que recibió el milagro físico. Pero también vemos que hay mensajes de sanación espiritual. ¿Cuál es el efecto? Es posible que el mundo no lo perciba. El milagro físico, espiritual, perdón, el milagro espiritual es posible que el mundo no lo perciba. Es el cambio que la persona tiene en su interior. Es esa paz que Cristo nos puede dar y que solamente la podemos a recibir si nosotros nos arrepentimos. Eso no lo ve el mundo, eso actúa en cada uno de nosotros. Termina con una conversión por parte de quien la recibe. Se fundamenta en el arrepentimiento de parte de quien recibe el milagro de conversión. Es el mayor milagro, el verdadero milagro que se da en una persona, es el milagro de conversión, es el milagro de sanación espiritual más, no el milagro físico. El milagro físico puede ser un mensaje para ella o para otra persona. Depende de nosotros, en nuestra actitud de recibir ese milagro de sanidad.
el efecto del milagro de sanidad. Todo milagro que hace Dios tiene un mensaje, ya sea para la persona que lo recibe o para otra, pero el que lleva el mensaje lo lleva. Algunos se arrepintió con ese milagro de sanación física, pero el mayor milagro que puede recibir una persona es el milagro de sanación espiritual, que la persona cambia, que ya no es la misma persona que era antes. Y eso lo confirma Mateo 9:5. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 9, verso 5. Cuando a Jesús le hicieron la pregunta sobre por qué sanaba a una persona, por qué perdonaba pecados. Y entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 9, verso 5. Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. O sea, ¿qué es más importante? ¿El milagro de perdonar pecados o el milagro de recibir una sanación física? La sanación física depende de la misericordia de Dios, y Dios tendrá misericordia de que Él tenga. Pero recibir el perdón de los pecados se requiere que la persona se arrepienta, se requiere que aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, tiene más requisitos en el fondo y más sustancia también en el fondo, porque lleva el arrepentimiento de la persona que recibe. O sea, lo más importante es perdón de los pecados antes de que recibir un milagro de sanidad física. Por eso Jesucristo hizo la pregunta, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para Jesús es más fácil decir, levántate y anda, que decir, los pecados te son perdonados. Porque los pecados le son perdonados a la persona que realmente se arrepiente, la que cambia su manera de ser, la que pone a Cristo como su Rey y su Señor en su vida. Por eso es más fácil para Jesús decir, levántate y anda. Él le puede hacer un milagro a muchas personas y siguen siendo en su vida andariega, en su vida inconversa, en su vida mundana, mantenerse en ella. Pero el milagro de arrepentimiento solamente lo reciben aquellas que tienen un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor. Ahora los invito a que abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 15, verso 26. Éxodo, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová, Él es nuestro sanador. Entonces vemos aquí cuál es el estado del hombre. El estado del hombre se debate en dos situaciones, en estar en salud o bienestar, o estar en enfermedad o en angustia. Esa es la posición siempre del hombre, y por eso que ahí siempre nosotros le preguntamos a alguien como cordialmente un saludo, ¿cómo estás? Si estás bien o estás mal, pero realmente lo que queremos es que nos responda que está bien, un saludo de cortesía. Pero el estado del hombre se debate en estas dos circunstancias, un estado de salud o de enfermedad, o de bienestar o de angustia. Pero sabemos que la salud, el bienestar solamente proviene de Dios. Él nos da plenitud de fuerza vital, y eso es lo que significa salud, plenitud de fuerza vital. Dios nos da unas leyes morales, y sabemos que si nosotros cumplimos las leyes morales, nos mantienen lejos de las enfermedades, de los problemas. Y del Señor, todos los mandamientos que Él nos da es para que nos vaya bien esta vida. Vea, los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra, esas ordenanzas que Dios nos da a través de su palabra, Él seguirá siendo Dios, así nosotros las incumplamos. Pero a nosotros es que nos va a ir bien. Nos va a mantener alejados de las enfermedades y de los problemas si nosotros seguimos el caminar de Jesús, el caminar que Cristo nos enseña a través de su palabra. Por lo menos en el caso del adulterio, el Señor nos lo dice claramente, aléjate, no adulteres porque te puede ir mal. Mire lo que te dice Levítico capítulo 20, verso 10. Aquí vemos por qué el adulterio es malo. Es más, en los tiempos del Antiguo Testamento se castigaba duramente el adulterio, porque es que el adulterio es la mayor lacra, el mayor enfermedad que puede sufrir un matrimonio. Y por eso Jesús en el Antiguo Testamento se castigaba muy duramente. Levítico capítulo 20, verso 10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, o sea, que está destruyendo otro hogar. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán indefectiblemente, serán muertos. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Imagínense ustedes.
Y acuérdense el caso de Jesús, ¿verdad? Cuando a Jesús le llevaron una mujer adúltera y él estaba escribiendo en el suelo y le dijeron, ¿ves? La ley dice que cuando encontremos una mujer como esta, la matemos, la apedreemos. ¿Tú qué dices? Así no decía la ley. Mire lo que decía la ley. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero le presentaron a Jesús a la mujer sola. No le presentaron al hombre. O sea, a la mujer y al hombre, porque el adulterio lo cometen dos, no lo cometen uno. O sea, que era un juicio injusto. Por eso dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Seguramente que el adúltero o estaba ahí o pertenecía a uno de los que habían llevado a la mujer adúltera para lavarse las manos. Entonces era un juicio injusto el que estaban haciendo con esa mujer. La pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si hubieran presentado tanto al hombre como a la mujer adúltera? Yo creo que Jesús hubiera dicho, apliquen la ley. Pero bueno, no es el caso. Pero el caso era que era un juicio injusto en ese momento porque solamente estaban llevando a la mujer. Si bien es cierto, la ley decía que tenían que apedrear a los adúlteros, pero era a los adúlteros, no a la adúltera solamente. O sea, que estaban mal interpretando la ley. Entonces vemos aquí cómo el adulterio es malo para la familia, destruye, corroe, porque el hombre cuando se da cuenta que la mujer adulteró con otro hombre, pues ese hogar se va a destruir. La misma cosa pasa con la mujer cuando se da cuenta que su esposo adulteró con otra mujer, pues se va a destruir. Entonces, el mayor cáncer, por así decirlo, utilizando palabras drásticas, que puede recibir un matrimonio es el adulterio, y por eso era tan castigado tan duramente en el Antiguo Testamento. Entonces esas leyes morales que estaban establecidas en el Antiguo Testamento mantendrían alejado de la enfermedad más grave que puede tener un matrimonio, como es el adulterio, y por eso en el Antiguo Testamento se castigaba tan duramente como era que podían morir, debían morir apedreados. Por eso decía la palabra de Dios que mueran indefectiblemente. Y en Proverbios 23, 27 también vemos cómo se castigaba el adulterio. Dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. La extraña es la mujer que no es la mujer del marido, que no es la mujer del hombre. Dice, también ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Entonces, el Señor no quiere que el hombre adultere, que el hombre prevarique, que el hombre ande con una mujer distinta a la que Dios le enseñó. Entonces, esas leyes morales nos mantienen lejos de las enfermedades, tanto las enfermedades venéreas, las enfermedades que pueden tener de transmisión sexual, como los problemas que esto acarrea. Entonces, si nosotros cumplimos las leyes de Dios, estamos fuera de los problemas que nos acarrea el estar en esas andanzas. También vemos cómo el Señor nos enseña que la embriaguez es mala. Mire lo que nos dice Proverbios 23, 29, y nos da muchos consejos al respecto. Dice Proverbios 23, 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? O sea, ¿para quién van a ser los problemas? Mira lo que está diciéndote Dios a través de su palabra en Proverbios 23, 29. ¿Para quién son los problemas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, los que se detienen mucho en el vino, o sea, los que se emborrachan. Dice, para los que van en busca de la mistura, no mires el vino cuando rojea, te recomienda el Señor. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. O sea, sufrirás el dolor, las consecuencias de haberte embriagado. Tus ojos verán cosas extrañas. Y sigue diciendo el versículo para los que lo quieran leer. Entonces, el Señor a través de su palabra nos enseña muchos mandamientos morales, muchas leyes morales que nos alejan de las enfermedades y de los problemas. En otras palabras, las enfermedades y los problemas que el hombre tiene en la actualidad, la mayoría son ocasionados por su cabeza dura, por su incumplimiento de las leyes de Dios, por su rebeldía a la palabra de Dios. Ahora, la enfermedad es precisamente consecuencias del mal andar del hombre. Le viene la angustia. Es estar apartado de Dios, perdemos la salud, estado de y la enfermedad podríamos llamarla como un estado de flaqueza y de debilidad, tanto física como espiritual.
Ahora, la gran promesa de Dios y a todos los que lo siguen, que vamos a recibir su misericordia. O sea, la palabra de Dios no te enseña que cuando tú empiezas a caminar en los caminos de Dios, enseguida vas a tener milagros físicos. No, vas a tener milagros espirituales. Mire cuáles son los milagros espirituales que tú sigues. Comienzas inmediatamente las grandes promesas de Dios y se cumplen. Apenas tú empiezas a seguir la palabra de Dios, vas a tener su misericordia como ejemplo para otros redimidos. O sea, la misericordia es absolución de los pecados. La mayor promesa cumplida en todos los que lo siguen. 1 Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, que tenemos que reconocer que somos pecadores. Y el verso 16, que ese poco se predica, es el más importante, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, la misericordia de Dios nos lleva a darnos la vida eterna que solamente podemos obtener de su mano, porque es un regalo, un don gratuito que Dios nos da. También cuando seguimos el caminar de Dios tenemos su protección de las enfermedades, problemas con el prójimo. Todo eso vamos a tener nosotros como consecuencia de seguir. Protección de las enfermedades. Si seguimos su mandato, ya lo leímos, ¿verdad? Donde decía Éxodo capítulo 15, verso 26, que si oímos atentamente su voz, dice la palabra de Dios, e hiciéramos lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, Jehová es mi sanador si yo lo obedezco. Si yo lo obedezco, no voy a tener consecuencias de las enfermedades que Dios mandó a los mundanos, a los de Egipto. Porque cuando la Biblia habla de Egipto, se refiere al mundo. Si nosotros obedecemos las leyes de Dios, las leyes morales de Dios, no vamos a sufrir las enfermedades, las consecuencias que tienen los que no obedecen la palabra de Dios, como el adulterio, la embriaguez habitual que hacen cualquiera persona. Por eso Proverbios en 23, 29 nos recomienda que no miremos al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, porque al final los dolores, las peleas, las rencillas van a venir para esas personas que se andan embriagando. Son enseñanzas morales que Dios nos da para que nos vaya bien, para que no estemos ni en enfermedad ni en problemas con el prójimo. Si nosotros seguimos sus enseñanzas, vamos a tener protección tanto de enfermedades como de los problemas, si seguimos sus mandatos. También vamos a tener consuelo en el momento de las aflicciones, si practicamos misericordia con el prójimo. Si usted ayuda al pobre, si ayuda a las personas necesitadas en un momento dado, en el momento que usted necesite la ayuda, también va a recibir esa misma ayuda. El Salmo 41, por favor, les invito a que me acompañen y vemos aquí cómo la misericordia de Dios se refleja en todas las personas que practican misericordia. El Salmo 41, verso 1 nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la vida y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y aquí viene lo más importante en el verso 3. Dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Fíjense usted que no nos dice que lo levantará en la enfermedad, ¿no? Le mullirá su cama, o sea, ¿qué significa con le mullirá su cama? Le suavizará su cama. ¿Y cuál es la suavidad que puede tener una cama una persona enferma? Que lo van a visitar de pronto esas personas que estaban de pelea con él o que no lo querían ni ver en pintura o algo así por el estilo. Se restituyen o se restablecen las relaciones familiares y eso va a ser un contentillo para esa persona que está enferma y va a sentir la mano de Dios en ella. Va a ver el objetivo de pronto por el que está padeciendo esa enfermedad, la reconciliación familiar. Entonces vamos a sentir muchos alicientes en la cama de dolor, en la cama del padecimiento. El Señor nos va a sustentar, dice la palabra de Dios, sustentará sobre el lecho del dolor. No nos dice que nos va a levantar, pero sí que nos va a sustentar en el lecho del dolor. Suavizará toda su cama en su enfermedad. ¿Como consecuencia de qué? De practicar la misericordia con el prójimo, la misericordia con el necesitado. También otra promesa que recibimos del Señor es la sanidad como consecuencia de las enfermedades que hemos tenido por el pecado. Cuando la Biblia habla de sanidad es una metonina, se expresa como causa del efecto, la sanidad del alma
al perdón eterno por el pecado, por la obra redentora de Cristo. Las enfermedades y dolores son consecuencias del pecado. Y por eso Isaías 53, verso 5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Y de qué nos cura él? De la lepra del pecado. Si usted lee todo el contexto de Isaías 53, del verso 5, incluyendo del verso 1 en adelante, encuentra que aquí está hablando es de el pecado, no está hablando de una enfermedad física, porque la enfermedad más grave que puede tener el hombre es la enfermedad del pecado, y esa es la que él nos cura. Esa es la enfermedad que somos curados, por su llaga fuimos curados. También cuando nosotros obedecemos a Cristo, cuando seguimos el camino que Cristo nos señala, vamos a tener gozo y paz si ejercitamos nuestra fe en Él. Y en Romanos 15, 13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, que la obra redentora en la cruz es espiritual. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es espiritual. Ahí nos libra a nosotros de la enfermedad más grave que el hombre puede tener, que es el pecado. No es para sanarnos físicamente, porque Cristo sanaba desde antes de que él fuera crucificado. Por su llaga fuimos curados, pero curados de la lepra del pecado, porque las sanidades que Cristo hizo antes de que fuera crucificado, lo hizo por su misericordia y la sigue haciendo. Y Cristo sigue sanando, Cristo sigue salvando. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los milagros que hizo en el Antiguo Testamento los sigue haciendo en la actualidad, porque Él nunca cambia. Nosotros podemos cambiar, pero Él nunca cambia. Pero la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es para salvarnos del pecado más grave, de la enfermedad más grave que nosotros podemos tener, que es la enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado. O sea, es para la sanidad del alma, para el perdón eterno del pecado. No es para la sanidad del cuerpo, porque Él no fue a la cruz del Calvario para sanarnos de enfermedades físicas, sino para salvarnos de enfermedades espirituales, la enfermedad más grande que es el pecado. Para eso fue a la cruz del Calvario. No para salvarnos de un cáncer, de un lupus o qué sé yo, cualquier otra enfermedad. Él fue a la cruz del Calvario para salvar al hombre de la enfermedad más grave que tiene toda la humanidad, que es la lepra del pecado. Las sanidades físicas, Él las venía haciendo de mucho antes de ser crucificado. Porque la necesidad del hombre no es un milagro físico. A veces confundimos y el hombre busca a Cristo por un milagro físico. Pero el hombre lo que necesita es arrepentimiento, cambiar su manera de ser. Cambiar el viejo hombre para que el nuevo hombre empiece a surgir. Eso es lo que realmente necesita el hombre. Por eso nos enseña la palabra de Dios que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Pero desafortunadamente el hombre busca más a Dios por las añadiduras, por una sanidad física, por una prosperidad, porque las relaciones laborales, familiares o qué sé yo, porque ha peleado con la esposa, con el esposo. Busca a Dios para eso. No, esas son añadiduras. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, las cosas materiales, vienen por añadidura. Las sanidades físicas, esos milagros físicos, confirman su promesa, porque Él es nuestro sanador. Confirman que Dios es sanador, que Dios es misericordioso. Y esos mensajes físicos son un mensaje para los incrédulos, para los que no creen. Muchas personas son incrédulas y necesitan un milagro físico, necesitan ver para creer. Yo he visto muchas personas que dicen, el día que Dios sane a mi hijo, a mi hermana, a mi tío, a mi papá, yo me convierto. O sea, le ponen condiciones para los milagros de Dios. No, por favor, los milagros de Dios no son para eso. Los milagros de Dios son para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir y nos vaya mejor en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a Tomás, porque has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, es más bienaventurado creer sin ver un milagro que ver un milagro y creer. Porque si usted cree solamente fundándose en los milagros, indica que usted es un incrédulo. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y Tomás tuvo que ver el milagro más grande que pudo hacer Cristo, que fue su propia resurrección, para poder creer que era Cristo el que estaba con él. Desafortunadamente muchas personas todavía sí, pero los incrédulos necesitan ver para creer.
El verdadero creyente no necesita para creer, ver, para saber que Cristo está con él, que Cristo le está ayudando, que todo lo que sucede a nuestro alrededor es la mano de Dios actuando en las cosas que aparentemente son malas. Digo que aparentemente porque hay muchas cosas que nos suceden a nosotros y que nosotros las catalogamos como malas, pero que son permitidas por Dios para llevarnos a una conversión completa, una verdadera conversión. Y tenemos que tener en cuenta que los milagros físicos no son garantía de una transformación, de obtener el perdón de pecado. El hecho de que una persona reciba un milagro físico no quiere decir que fue perdonada por Dios. No, porque los milagros físicos son producto de la misericordia de Dios y un mensaje para que alguien se arrepienta. De pronto no es la persona que recibió el milagro, sino la persona, un familiar o un tío o que sea, un mismo médico que llevaba la secuencia y cuando ve el milagro de sanidad en esa persona dice, caramba, esto es la mano de Dios porque más nadie podía sanar a esa persona. Entonces, los milagros de sanación física es un mensaje para alguien y muchas veces el mensaje no es para la persona que recibe el milagro de sanidad, es para otra persona. Pero todos los milagros físicos tienen connotaciones espirituales que se cumplirán, ya sea en la persona que lo recibió o en otra persona. A veces no es en la misma persona. Yo he visto milagros grandes que ha hecho el Señor en persona y sin embargo estas personas siguen en su vida andariega, en su vida licenciosa o en su vida mundana. No siguen el actuar de Dios, a pesar de que recibieron un milagro grande. Pero me imagino que alguien recibió el mensaje y se convirtió, porque los milagros que Dios hace, siempre los hace con un propósito. Dios es un Dios de propósito. Y el verdadero milagro es una vida transformada por el poder de Dios. Para terminar, los invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 17, verso 11. Aquí vemos cómo personas recibieron el milagro de sanidades, pero no recibieron el verdadero milagro. El milagro de la conversión, el milagro de la búsqueda de Cristo. Y a pesar de recibir un milagro físico. Lucas 17, verso 11 nos dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 hombres con lepra, la enfermedad más grave que había en ese entonces. Afortunadamente la lepra ya ha sido curada. Y todavía habrá lepra por ahí, pero ya el hombre ha encontrado la forma de curarla. Pero en ese entonces era muy grave. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra en sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ojo, samaritano, o sea que no era judío. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero? Y dijo, levántate, tu fe te ha salvado. O sea, 10 recibieron el milagro físico, el milagro de sanación, pero uno solo recibió el milagro de salvación. Tu fe te ha salvado. Entonces, el mayor milagro que tenemos que buscar nosotros es el de la salvación, el de la conversión, el de ver a Cristo en nuestro actual, el de recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador en nuestra vida. Ese es el mayor milagro que una persona puede recibir, no un milagro de sanidad. Vemos aquí como 10 personas recibieron milagros y solamente uno de los 10 recibió el verdadero milagro, el milagro de la conversión, el milagro de ser salvo. Porque le dio la gloria a Dios. Tenemos que darle gloria a Dios en todo lo que sucede. Y no solamente si vemos un milagro. Las personas que le dan gloria a Dios por un milagro es porque realmente son todavía inconversos o son incrédulos. Porque necesitaron un milagro para ver la mano de Dios. No, el verdadero creyente no necesita ver un milagro de Dios para ver su mano, para ver su actuar. Cree en Dios y lo acepta como su Señor y Salvador y sabe que solamente Él es el que lo puede salvar y ver actuar la mano de Dios en todo lo que sucede. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que Cristo sana, todavía sana, salva, viene pronto, pero no en el tiempo nuestro, en el tiempo de Él. Usted está esperando una sanidad, sígala esperando, pero no en el tiempo suyo, en el tiempo del Señor. Pero acuérdense que el mayor milagro que puede recibir una persona es el milagro de la salvación. Y el milagro de la salvación solamente lo tiene cuando usted se convierte a Él,
cuando lo acepta como su Señor y Salvador. Y ojo, aceptar al Señor, a Cristo como Señor y Salvador, es saber que Él es dueño absoluto de todo, del universo, de todo lo que sucede, inclusive de nuestras vidas. Y si Él es el dueño de nuestra vida, tenemos que someternos y obedecer su santa y bendita voluntad. Y entonces podremos entender que siempre la voluntad de Dios se cumple a pesar que nosotros seamos cabeciduras o andemos muchas veces contrarios a su palabra. Pero tenemos que entender también que Cristo salva, sana, liberta y viene pronto, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Y ese es tenerlo como Señor. Señor es que Él actúa a su voluntad, no a la voluntad nuestra. ¿Cuándo sana Cristo? Cuando Él lo crea conveniente, en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Yo no puedo esperar que una persona se sane porque yo le pongo las manos. ¿Se sano? No. Eso es como dar órdenes de parte del Señor. Yo no puedo dar esas clases de orden. Solamente Él es el que puede decidir cuando una persona es sana. Y acuérdense que Él sana por su misericordia. La sanación física no es el objetivo de la enseñanza del Evangelio. El objetivo de la enseñanza del Evangelio es la sanación espiritual, el arrepentimiento, el que seamos salvos. Y la salvación solamente se obtiene cuando la persona se ha arrepentido de su mal actuar y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Entonces tengamos en cuenta que Cristo sana, salva, liberta y viene pronto en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro.